Bienvenido a este video tutorial. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana de notificación para que estés enterado de las siguientes publicaciones. Y si te gusta el contenido de esta temática, no olvides presionar pulgar arriba. Para este video nos toca cuantificar el concepto de obra de castillo en muro tipo C1 de 15×15 armado con Armex 1215 y reforzado con dos varillas de diámetro de 3/8. La resistencia a la comprensión del concreto para estos castillos es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para este video vamos a analizar solamente los castillos de la planta baja de nuestro proyecto arquitectónico. Del lado derecho tenemos la planta de Dallas de desplante y castillos, la cual vamos a analizar para obtener toda la información y poder llenar del lado izquierdo la tabla de Excel, anotando cada una de la información de la que se nos pide. La unidad de medida para este concepto es metro lineal, lo colocamos metro lineal, y para eso tenemos que determinar la altura del castillo que vamos a estar analizando. En esta pequeña sección de corte tenemos arrojado la información que necesitamos de las alturas de nuestro castillo, también de la losa de entrepiso y el nivel de la tabla de cerramiento. El castillo sabemos que parte desde el piso, desde el nivel del piso hasta el nivel de la losa de entrepiso. Esta cota nos da esa dimensión, sería 3 metros con 5 centímetros, y esa longitud es la que vamos a estar utilizando para la altura de estos castillos. Bien, regresamos entonces a la planta de Dallas de desplante y castillo y vamos a dar inicio con la localización de cada uno de estos castillos. Estamos analizando el tipo C1. Aquí vemos que tenemos un tipo C1 en el eje B. Aquí tenemos el eje B. Y en la otra esquina tenemos otro castillo tipo C1. Colocamos entonces en nuestra tabla la información del eje B y el tramo vendría siendo desde el eje 8 hasta el eje 21. Desde el eje 8 hasta el eje 21. El tipo dijimos que era tipo C1, castillo C1. La unidad es metro lineal. En largo y ancho no le vamos a anotar nada de información. En la información del alto sí le vamos a anotar la dimensión de 3 metros con 5 centímetros que habíamos determinado ahorita en el corte de nuestro proyecto. Las piezas vamos a anotar 2 piezas porque sería en cada esquina tenemos un castillo tipo C1, que tenemos uno y en la otra esquina tenemos otro. Bien, en el resultado parcial vamos a anotar la información de la multiplicación del alto por el número de piezas y tendríamos 6 metros con 10 centímetros de metro lineal para este tipo de castillo que tenemos en el eje B. Damos seguimiento para identificar el siguiente tramo donde podemos encontrar castillos tipo C1. Aquí en este muro tenemos 1, 2, 3 castillos C1. Vamos a colocar la información entonces. En el eje D tenemos, y en el tramo, en el eje D y en el tramo 8, del 8 al 10 tenemos 3 castillos. Del 8 al 10 el tipo de castillo pues es el mismo, C1. La unidad es metro lineal. La altura es 3 metros con 5 centímetros. Vamos a manejarla para todos los castillos. Y las piezas serían 3 piezas. Vamos a copiar la fórmula. Automáticamente Excel nos arroja el resultado de metros lineales de este castillo. El siguiente eje es el eje que tenemos acá, es el eje E. Aquí en este muro tenemos 2 castillos, el cual vamos a cuantificar también en nuestra tabla. Anotamos entonces que el eje E es el eje E y el tramo vendría siendo este que tenemos acá arriba del 10 al 12. Del 10 al 12. El tipo le dejamos el mismo, C1. Y el alto igual, esta información vamos a copiarla. En el número de piezas de castillo tenemos 2 piezas de castillo. Y vamos a copiar la fórmula para que Excel nos dé el resultado. El siguiente muro, donde hay castillo tipo C1, es este que tenemos acá arriba. Sería en el eje F. Tenemos un castillo aquí, C1. Anotamos el eje F entonces, el tramo
Vamos a anotarlo desde el eje 3 hasta el 8. Tenemos 1 aquí, del 3 hasta el 8. El tipo es C1. El alto es el mismo, 3 metros con 5 centímetros y es una pieza. Copiamos la fórmula y pues automáticamente nos dará el resultado en la celda correspondiente. El siguiente muro que tenemos es este que tenemos acá en la parte de arriba. Vemos, sí, es en la parte de arriba. En el eje H aquí tenemos un muro y también tenemos castillos tipo C1, serían 3 piezas. En el eje H, habíamos dicho, en el eje H, el tramo vendría siendo el mismo del eje 3 al eje 8. ¿Sí? Del eje 3 al eje 8. Vamos a ver si no hay otro eje acá. No, sí está bien. Del eje 3 al eje 8, pues copiamos esta información y la copiamos acá abajo. Igual el alto es el mismo, pero las piezas aquí serían 3 piezas. Automáticamente Excel nos arrojó el resultado. Y vamos a identificar el siguiente muro donde hay castillos tipo C1. Es el que tenemos acá en esta parte de abajo. Aquí tenemos 1, 2, 3 castillos tipo C1 en el tramo 10-12. Perdón, hasta el 14. En el tramo 10 al 14. Y en el eje 12, H2, perdón. A ver, en el eje H2. Sí, en el eje H2. Anotamos eje H2 y el tramo del 10 al 14. El tipo es C1. La altura del castillo es 3 metros con 5 centímetros y tenemos 3 piezas. Habíamos dicho, cercioramos la información y sí son 3 piezas. Bien, copiamos la fórmula y automáticamente Excel nos arroja el resultado. Seguimos con el siguiente muro a cuantificar, es el que está aquí casi pegado al H2. Tenemos el eje Y, vemos si hay castillos y aquí tenemos uno, un castillo, aquí abajo tenemos otro, tipo C1. Son 2 castillos nada más la que tenemos en este tramo. Bien, ok, anotamos entonces el eje Y y el tramo vendría siendo desde el eje 19, desde el eje 19 hasta el eje que tenemos acá, hasta el eje 22, del eje 19 hasta el eje 22. Y esta información vamos a copiarla para pegarla igual acá abajo. Las piezas dijimos que eran 2 piezas de castillo. Tenemos aquí en este tramo, sería uno aquí y otro acá. Son 2 piezas. Y Excel automáticamente nos arroja los metros lineales que nos da esa operación. El siguiente muro, vemos en nuestra planta, de tabla de desplante y castillo, es el que tenemos acá arriba. Bien, acá arriba tenemos uno y este parece ser que también es del mismo, pero no lo tenemos aquí con la nomenclatura correspondiente. Vamos a poner aquí, copiar este y lo ponemos acá. Serían 2 castillos entonces. Lo que tenemos en este muro sería el tramo 8-10 del eje K. Del eje K, tramo 8-10. El castillo es el mismo, tipo C1. El alto también. Y las piezas vendrían siendo 2 piezas de castillo. Excel automáticamente nos da el resultado con la fórmula ya generada ahí anotado en copia. Y seguimos con la identificación de los castillos. Aquí tenemos 2 castillos, no tenemos identificados los ejes, no lo tenemos con eje aquí en esta planta, pero lo vamos a anexar en este eje que tenemos aquí en el eje M. En el eje M vemos que aquí tenemos 2 castillos aquí muy pegados, tipo C1. Y también lo vamos a anexar los castillos que tenemos aquí en la escalera. Igualmente, a ver, este es el eje O. Bien, este lo vamos a hacer aparte. En el eje M entonces dijimos que vamos a anexar los castillos que tenemos aquí en la escalera, que no lo tenemos identificados con ejes, pero para nada más no dejarlos por fuera, vamos a incluirlos en el eje M.
Dijimos entonces que era desde el tramo, incluyendo acá el de la escalera, desde el tramo 8, perdón, desde el tramo 9 hasta el tramo 22, hasta el 22. No, vamos a dejar aquí hasta el 20 mejor, porque aquí está el último castillo. Desde el 9 al 20, desde el 9 al 20 es el tramo, el tipo de castillo es C1. El alto del castillo es el mismo y las piezas serían 4. Tenemos 2 juntos y acá en cada esquina de aquí del muro de la escalera tenemos 1 en cada esquina correspondiente. Entonces serían 4 piezas. Automáticamente Excel nos arroja el resultado de la operación. Y acá tenemos un castillo en la parte de arriba. Acá tenemos otro. Lo vamos a incluir en el eje O. Tenemos 2 castillos en el eje O. Anotamos el eje O entonces en nuestra tabla. Y el tramo vendría siendo desde el eje 3 hasta el eje 9. Desde el 3 hasta el 9. Tipo C1. La altura 3 metros con 5 centímetros. Y piezas serían 2 piezas de castillos. El siguiente muro a cuantificar donde existan castillos tipo C1. Bueno, aquí tenemos este muro. Es en el eje M, M'. En el eje M'. Vamos a colocar eje M. Y vamos a colocar la información de nada más es un castillo el que tenemos aquí. Bien, vamos a copiar entonces. Todo el tramo vendría siendo del 20 al 22. Vamos a dejar este tramo que tenemos un castillo del 20 al 22. Toda esta información vamos a copiarla y vamos a cambiar nada más el número de piezas que dijimos que era 1. Ok, el siguiente muro a cuantificar es el que tenemos acá en el eje R. Tenemos 1, 2, 3, 4 castillos en el eje R. Ok, anotamos la información en el eje R. Desde el eje 3 hasta el eje 9. En todo ese tramo, desde el eje 3 hasta el eje 9. Tenemos 4 castillos. Bien, vamos a anotar entonces esta información. Copiamos y pegamos abajo. Las piezas son 4. Y Excel ya nos arroja el resultado de los metros lineales para ese castillo en esos tramos que hemos cuantificado. El último muro que tenemos en nuestra planta que estamos analizando de nuestro proyecto vendría siendo el que tenemos en el eje S. Tenemos aquí un muro y tenemos 2 castillos nada más de tipo C1, el que estamos cuantificando en este concepto. En el eje S dijimos que había desde el tramo 9 al 20, desde el tramo 9 al 20, desde el eje 9 al 20. El tipo C1 es el que estamos cuantificando. La altura es 3 metros con 5 centímetros y nada más tenemos 2 piezas de castillo en ese tramo. Excel automáticamente nos da los metros lineales, que nos arroja la operación. Y seguimos analizando la planta. Vemos que no se nos pasó ni un castillo. Ya todos están anotados en nuestra tabla de números generadores de volumen de obra. Y al parecer, bien, ya hemos terminado con la cuantificación de este concepto, que es castillo en muro tipo C1 de nuestro proyecto. Bien, esto ha sido todo por el momento para este concepto y en el siguiente video vamos a seguir haciendo la cuantificación de los conceptos restantes y espero que esta información les haya sido de utilidad. Por el momento me despido y los espero en el siguiente video.